en el año 1989, exactamente un 20 de septiembre, cuando ingreso a la administración departamental, una vez me nombraron para la Secretaría de Agricultura y Ganadería en ese entonces. Mirando allá el gran flujo de empleados, existía ya en la Gobernación de Norte de Santander el Sindicato de Obras Públicas del departamento, eran obreros, empleados oficiales. Y existía la Asociación de Empleados del departamento. Era un sueño desde mi época de estudiante. Al llegar a la gobernación comenzó a madurar esa idea con una serie de compañeros. La asociación, cuando me pude dar de cuenta, era prácticamente como el vocero del patrono, en este caso el gobernador. Y vi la necesidad de constituirnos, de formarnos el sindicato, con el temor, porque para la época en que había que hacer esto, dependíamos de nuestro padrino político. No existía todavía la carrera administrativa que de una u otra forma nos ha dado estabilidad laboral. Nos reunimos en la Secretaría de Agricultura, que era una de las más numerosas en la administración departamental, conmigo cerca de 230 empleados. Y muy entusiasta, un compañero de apellido Bianchá, comentábamos con él la necesidad de constituirnos en sindicato y comenzamos a madurar la idea, al igualmente que Horacio Rojas, Clompero, Rangel, Samuel Emiro Castilla, Carlos Mendoza, que hacía parte de Acción Comunal, y una baluarte, diría yo, de este nacimiento de Sindeofinor, que es la compañera Lucy Pérez Cruz. Pues como dato curioso, fue la gran impulsora de esto también, porque nos ayudaba cuando había la necesidad de robarnos la llamada, porque ese es el término que le puede decir, y nos quedábamos hasta altas horas de la noche para poder hacer todos los escritos que ella nos hacía, y nunca se afilió, pero fue una persona también de mucha ayuda para que se cristalizara la que hoy es en día Sindeofinor. Cuando ya nos dimos a la tarea de constituir la organización como tal, la pieza fundamental de que naciera Sindeofinor fue la desaparecida líder sindical Elba Hernández de Aguilera. Era para la época Ultranorte, no había la CUR como tal ahí. Y allá nos reunimos clandestinamente, porque era el temor, vuelvo y le digo que nosotros dependíamos de nuestro padrino político. Y quienes asistíamos era con aquel temor de que alguien nos vigilara e inmediatamente le dijera al político de turno y chao, pedían el cambio y así era. En efecto, cuando ya estábamos constituidos en sindicato y teníamos los papeles listos para meterlos al Ministerio de Trabajo, a la Regional Norte de Santander, un compañero, que Dios lo tenga en la gloria de los cielos hoy, Héctor Manuel Gil, se dio cuenta de eso y le informó a su padrino político, que era el desaparecido líder también, Jorge Cristo Sayún, y nos desbarató esa primera intentona de querer constituirnos en sindicato. Pero ahí no quedó la intención de constituirnos. Hubo mucha gente de la provincia de Ocaña que trabajaba con nosotros en la Secretaría de Agricultura, y ese actuar, ese accionar de ellos me impulsaron para que continuara, y en efecto así fue. Lo hicimos con la gran fortuna de que nosotros ni siquiera el reconocimiento sindical lo tramitamos a través de la Regional del Trabajo en el norte de Santander. Estaba nuestro compañero Orlando Obregón Sabogal, presidente de la CUR, al inicio de la conformación del sindicato, y la papelería y todo se organizó fue a través del Ministerio de Trabajo directamente. Ya la papelería, haciendo tránsito, nombran al compañero Orlando Obregón Sabogal ministro del Trabajo. Tuvimos la gran fortuna de hacer todo eso a través del ministerio, y el privilegio de Sindeofinor, que nos
vino Orlando Obregón con su investidura de ministro a hacer la presentación oficial ante el gobernador de la época, el doctor Sergio Entrena López, que asistía constituido y conformado legalmente con personería jurídica ante el gobernador de la época. Y comenzó, y desde luego habían las represalias. Comenzamos a madurar y las reuniones las hacíamos mensualmente los días sábados. ¿Por qué las hacíamos los días sábados? Porque la Secretaría de Agricultura, que era donde tenía el mayor flujo de asociados, tenía puestos de monta y viveros en los diferentes municipios de Cúcuta. Y había ese gusto de mirar con aquellos compañeros con esa cuota de sacrificio, venir desde sus municipios a congregarse en las convocatorias de la Asamblea General. Ya en el año 93, con ocasión de la aparición de la carrera administrativa, nos inscribimos y de cierta manera nos dio una estabilidad laboral más. Y había que seguir trabajando porque era la lucha para que se nos reconocieran los derechos que como trabajadores teníamos nosotros. Para nadie es ningún secreto que la clase dirigente siempre ha tratado de desconocer los derechos de los trabajadores. ¿Cómo hacíamos nosotros para desprendernos de ese yugo político? Constituirnos en sindicato. Y así fue que comenzó a enarbolar las banderas del sindicalismo en el norte de Santander con la aparición de Sindeofinor, que es modelo a nivel nacional, porque hoy por hoy, sin existir una garantía para presentar un pliego, nos dimos el lujo de presentarlo y a la fecha hoy todavía permanece ese pliego. Han sido muchos los logros que hoy podemos, en puertas de ya 20 años de existencia, referenciar. El tema fundamental fue la negociación del pliego de peticiones en el año 2000, con fundamento en la ley 411. Situaciones que en el momento jurídicamente fueron muy complicadas, pero con una aguerrido defensa jurídica logramos sacarle a la administración el pliego que hoy tenemos, que entre otras cosas se establecieron los derechos para la negociación del salario, la participación en todo lo que tenga que ver con las reestructuraciones administrativas y algunos elementos de tipo de bienestar social, como fue el auxilio en el caso de muerte de los empleados, auxilio en el caso de nacimiento de los hijos, e igualmente algunas situaciones de carácter económico como recuperar una prima de antigüedad que estaba perdida y algunas primas como la de servicio y la de mitad de año que también fueron recuperadas con esta negociación. Adicionalmente, pues logramos en la administración de Juan Alcides Santaella conseguir una sede social que lamentablemente perdimos, no por la poca acción de la organización, sino porque lamentablemente no tuvimos la fortaleza a nivel del gobierno de haberlo transferido definitivamente para el beneficio de los empleados. Adicionalmente, lo más reciente pues tuvo que ver en una propuesta de un desarrollo de programa de vivienda que hoy es una realidad. Son 159 empleados de todos los entes de la administración departamental que hoy gozan de una vivienda digna en lo que conocemos como el proyecto Torres del Centenario. Igualmente, como líderes sindicales dimos una batalla y creamos lo que hoy se conoce como FENACER junto a otros compañeros del departamento y hemos llegado a liderar a nivel nacional instancias que en su momento solo eran manejadas por los directivos sindicales de la capital y hoy podemos decir que hacemos parte en la Comisión de Concertación de Política Salarial, tenemos asienta en la Comisión del Servicio Civil y tenemos algunas instancias ante el Congreso de la República del Ministerio de Trabajo y hemos podido asistir como organización a las últimas 4 conferencias de la OIT en Ginebra, Suiza. Digamos que han sido como los logros más de resaltar la división que hoy se ha venido gestando en todo el país, afectó también a nuestra organización y creo que esa es la meta que hemos propuesto como expectativa hacia adelante.
Sindiofinor hoy por hoy tiene presencia a nivel nacional, ya lo resaltamos, somos miembros de la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASER, hacemos parte de una de las confederaciones más importantes de Colombia como es la CTC, y en esos dos ámbitos pues hemos llegado a lo que ya dije, a formar parte de la Comisión Nacional de Concertación de Política Salarial, en lo que tiene que ver con la subcomisión del sector público, y sobre todo en lo que está recientemente trabajando el Gobierno Nacional y las centrales obreras, que es todo el desarrollo de la Ley 411 inherente a lo que tiene que ver con la negociación colectiva en el sector público y la consecuente formalización de condiciones de empleo dignas de acuerdo a los parámetros que la OIT viene manejando en el último decenio. O el principal haber que tiene Sindiofinor es que siempre ha trabajado transparente y limpiamente. Podemos decirle a los que no son de Sindiofinor que tienen la garantía de una organización que hasta hoy, y esperamos históricamente nunca sucede, ha entregado las banderas a cambio de ningún beneficio personal ni grupal. Creo que esa es la carta de presentación de lo que hoy se llama Sindiofinor, es la pulcritud y la frente en alto de que todo lo que hemos logrado e invitamos a que nos acompañen sea en beneficio del conglomerado y no del interés individual y particular, que es lo que a veces afecta las organizaciones.